Buenas noches. Hoy vamos a presentar el informe final sobre firma digital y protección de datos en Venezuela, Latinoamérica e Europa. Empezamos a conocer sobre la firma electrónica y la Constitución venezolana y la protección de datos. Empezamos a ver sobre el particular de la firma electrónica. La firma electrónica aquí en Venezuela empieza con la ley de mensajes y datos, que a partir del 2001 se inicia esa conformación de esa ley, estableciendo como base en la Constitución de la República de Venezuela del año 1999, ya que en su artículo 110 trae ese particular sobre la elaboración de leyes que vayan hacia el campo electrónico o sistemas electrónicos. De ahí viene esa ley novedosa a presentar lo que son los certificados electrónicos. Aquí en Venezuela se inician de una manera que es conocida a nivel mundial, que es la firma electrónica a mano alzada, que se establece en ese parámetro y se va a certificar por un medio telefónico o correo electrónico. Hoy en día, a partir del 2007, el Ministerio de Ciencia y Tecnología crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica con unas normativas. Ella va a establecer unos requisitos hacia los proveedores. Esa la ley y se apoya en la ley de servicios de mensaje y datos para apoyar a aquellas empresas que van a prestar servicios en los sistemas electrónicos. Y establece unos parámetros de firma digitales hoy en día conocidos con unos estándares de seguridad están aceptados hoy en día. Sin embargo, la administración pública se resiste a conocer ese particular. Hay una resistencia y, valga los estudios, esa resistencia es no solamente hacia la persona, el administrado. El funcionario público se resiste porque piensa, el miedo es que es una forma de desincorporación de su cargo. Y no es así. Es una calidad de vida, una calidad de trabajo, es la calidad del tiempo, es la prestación de servicio de manera oportuna, requerida por ese administrador. Por eso es que se presume que lo que faltaría para que ese funcionario aceptaría esa condición es buscándolo hacia esa educación, a esa cultura, para que él pueda compenetrarse con esos sistemas electrónicos que hoy en día. Sí, hemos visto que la banca avanza un poco, los mercados en todos los niveles avanza un poco hacia esa consecución de esa firma electrónica. Sin embargo, hay resistencia en la administración pública. En cuanto a la protección de datos, ya sabemos, la protección de datos aquí en Venezuela está consagrado, digamos, en la Constitución, entre el artículo 28 que trae la protección de la vía data, que eso está dirigido hacia esa consecución de protección de datos personales tanto en los registros públicos como en empresas privadas. Y de esa manera el legislador ha establecido algunos criterios que de alguna forma van a establecer que se conlleve a precisar o a pensar que no son los datos electrónicos, son los datos privados y personales que tienen la persona dentro de la sociedad. De esa manera se ha visto, pero ha sido tanto el boom que ya la legislación y en especial el Tribunal Supremo de Justicia ya han abierto la posibilidad de crear una ley especial que proteja los datos electrónicos en Venezuela y las firmas electrónicas, a pesar de que hay unas leyes que establecen ese criterio. Sin embargo, estamos indefensos en esa protección de datos.
en la protección que conlleva a delitos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que si nosotros entregamos los datos personales a una empresa, a un banco o una empresa que se dedica al comercio o a prestar servicios, llámese Yumi, llámese Cachea o X o a los bancos, no nos protege, porque simplemente en las noticias se establecen de que a empresa X perdió los datos, fueron hackeados y esos datos están perdidos. Al rato aparecen que esos datos ya fueron encontrados, ya se restablece otra vez la relación. Y uno lo que da es gracias a Dios que ya aparecieron, ya puedo interactuar en la forma electrónica con esa empresa. Sin embargo, detrás de esa pérdida, que no hay protección, hay un cúmulo de personas o entes que están trabajando esos datos. Y se conoce como granjas electrónicas, donde toman esos datos personales en algunas ramas de la ciencia y establecen una especie de marketing. Pueden haber inclusive cambios de usurpación de identidad y todas estas cosas que pueden llevar a esa parte. Nosotros aquí en Venezuela estamos, de alguna manera, no estamos protegidos con ese tipo de delitos. Si hay algunos avances en lo que se lleva a la ley especial de ley contra los delitos informáticos, que establece algunos parámetros especiales sobre la utilización de esos datos. Utilización, pero no lleva más allá de la que se puede utilizar dentro del sistema, de ese sistema electrónico. Entonces se percibe que hacia los sistemas internos de la administración pública. El Código Penal sí establece, pero con unas condiciones de que sí va hacia la parte moral, hacia la ética, hacia la integridad de la persona, puede haber una sanción penal con algunas condiciones, que puede ser injuria o calumnia, pero no establece un parámetro legal para establecer responsabilidades. Una de las responsabilidades que podemos traer a colación y que sería una norma novísima es que se le condene a esa persona que está por proteger los datos, que de alguna manera se sancione, que ya no pueda tener ni licencia, ni pechar, ni comprar, ni hacer nada a través de un medio electrónico. La firma electrónica, o algo, repito, o firma digital en Venezuela, está establecida en la ley de datos, en la ley de mensajes y datos y firma electrónica. Y a la vez está amparado por la ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de una norma de su ley que establece la creación de SUCERTE, que es la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, con algunos parámetros de ley o algunos requisitos que verdaderamente hasta ahora han sido seguros. Pero sin embargo, más allá de eso, no hay un derecho como tal, no hay una ley que proteja a ese ciudadano de la utilización de los datos. Solamente va a los proveedores de los servicios certificados y los certificados deben de conllevar todos los requisitos que establece la ley de mensajes de datos y firma electrónica. Esa firma electrónica o firma digital a través de la Superintendencia de Servicios de Certificados Electrónicos, SUCERT, y la particularidad de los datos personales, jurisprudencialmente se han establecido algunos criterios. La Sala Constitucional ha establecido como criterio que sí es cierto que los datos que se están manejando son los datos que afectan la moral, la ética de la persona y el buen nombre de la persona, pero no protege la parte electrónica, esos datos personales electrónicos que pueden ser utilizados en algún acto ilícito. Y ha establecido que sí es necesario crear alguna ley especial de protección de datos electrónicos.
Ya sabemos que la protección de datos, según las leyes aprobadas en Venezuela, tenemos ese artículo 28, que es la protección integral de todos los derechos que tienen todas las personas de accesar a sus datos personales, ya sea en registros o en tanto públicos como privados. El artículo 58 va a garantizar también de alguna manera que el acceso que tenga cada quien, y lo puedo aquí hacer mención rapidito, del 58, que establece que la comunicación es libre y plural, comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene el derecho a la información oportuna. El 60 establece que toda persona tiene derecho a la protección a su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor. De aquí podemos hacer una base para establecer las protecciones integrales de datos y firmas electrónicas. También luego aparece el artículo 6, 7 y 8 de la Ley Especial sobre Delitos Informáticos, que no es otra cosa que el particular. A ver, la ley aquí rapidito. Que establece el acceso indebido a toda persona que sin la debida autorización, excediendo la que hubiera obtenido, acceda o interfiere en el sistema que utilice tecnología. Más bien va dirigido a esos sistemas y el sabotaje a esos sistemas, y el otro particular que establece el favorecimiento culposo de sabotaje, el sabotaje a sistemas protegidos que tienen algunas penas. Pero bueno, entiendo que puede ser referido a los hackers, pero no tiene ese puntal que establezca de algún derecho que proteja a estos datos personales y electrónicos de nuestra naturaleza como sociedad. Luego tenemos la proyección de países de América Latina y la protección de datos. En Colombia, en su ley penal del 2025 se estableció la protección de utilización de datos e inteligencia artificial, con unas penalidades muy interesantes. En Brasil, otro país que se ha conocido, que ha transitado y ha logrado algunos avances sobre la protección de datos. El más reciente es Perú, que en el 2025 se estableció una ley de protección de inteligencia artificial y datos electrónicos. En la Unión Europea tenemos conocimiento de que hay un reglamento que establece la protección de los datos, ya como protección, y deberíamos tener esas ideas para nosotros crear esas protecciones de datos a nuestro entender, porque favorecería enormemente el desarrollo, la confianza que deberíamos tener en la utilización de sistemas, porque realmente no vemos a nadie, y si no hay ninguna protección, nosotros estamos indefensos en ese particular. Por otra parte, se establece de que en el trayecto de esa firma digital y de aquí y esa protección de datos en Venezuela, que es referente a la persona, inclusive a las empresas públicas y privadas, porque es cierto de que se ha notado de que la fragilidad que tiene la administración pública y las empresas privadas deben de realizar una serie de adaptaciones que incluyen ese conjunto de técnicas informáticas y técnicas jurídicas encaminadas que garanticen los derechos a las personas. Sobre las personas que sean públicas, jurídicas, privadas, sobre la confidencialidad y integridad, la moral y la disponibilidad de estas. Y deben estar, de alguna manera, el Estado debería garantizar eso a través del mismo Estado, debe protegerse y proteger
a sus administrados en este caso, de darle protección. En muchas partes en el mundo se contratan personas de seguridad especializadas en informática. Se sabe que es muy costoso, pero la única es la vigilancia 24 horas para evitar este tipo de delitos que se cometen. Por otra parte, el Estado está estableció algunas estrategias que regulan ese cumplimiento jurídico y solo se dirigen a la sanción por un incumplimiento de las normas. Se evidencia que las leyes actuales de nuestras leyes en materia están destinadas a regular la plataforma y los portales autorizados por el gobierno mediante concesiones a este conglomerado de empresas. No está dirigido a proteger a la sociedad. Por otra parte, hay una serie de seguridades para la que manejan los datos personales, que son las llamadas a crear seguridades en la actualidad conocida como multifactor autenticación, MFA. Otra seguridad es la de biometría, el reconocimiento facial, el escáner, las huellas dactilares. Deberían estar aquí en Venezuela, pero realmente para nosotros llegar a ese tipo de protección necesitamos mayor amplitud en las leyes. Otra protección para nosotros, proyectándonos a lo que es la era digital, el derecho digital, es los sistemas predictivos que se basado en la inteligencia artificial. Permiten dirigir a personas en función al Estado Nacional. Aquí deberíamos explicar un poco esto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, el código de ética del funcionario público, está diseñado hacia la moral, el comportamiento del funcionario, pero debería ser modificado hacia cómo tratar o manejarse la inteligencia artificial. Fíjense que la inteligencia artificial permite dirigirse a cada persona en función de su estado emocional. Sin embargo, es cultura, es educación, enseñar a esa persona o al conglomerado, en tanto a la administración pública como las personas privadas, para manejar, enseñar al manejo de la inteligencia artificial. Porque es una herramienta que viene a quedarse y va a proporcionar muchos aspectos y mucha, digamos, calidad de vida y calidad de tiempo. También ya sabemos que en ese sistema electrónico hay un botón, ese botón que dice me gusta. Cuando una persona utiliza esa herramienta, no solo manifiesta su consentimiento, y ahí donde está realmente la protección, sino que genera un valor económico que es utilizado por las grandes corporaciones, que son las famosas granjas. Si nosotros logramos cercar de alguna manera, proteger estos datos y que las empresas, tanto el Estado como las grandes corporaciones, logren hacer esa simbiosis de protección, podemos nosotros entrar en una era realmente protegida. Y no andar, y esto es el derecho digital y la inteligencia artificial van en un ascensor. El Estado va por escalera, pero no una escalera construida, sino que la va construyendo y nos van ganando. Y tal vez que tenemos que utilizar esa inteligencia artificial para que nosotros podamos alcanzar o ponernos a la altura de la era digital. Porque cada día esto tiene unos avances muy largos o muy profundos o muy rápidos que no da tiempo de hacer algunos ajustes. Debemos pensar en esa inteligencia artificial para empezar a ajustar
ajustarnos a ellas. Sin embargo, necesitamos que nos protejan o que se crean leyes. Hoy en día está el Código de Ética de Ciencia y Tecnología. Ojalá que la logren aprobar para nosotros tener más tranquilidad. Hasta aquí la explicación. Muchas gracias.